Filipenses capítulo 2, verso 12, dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Padre, te damos gracias, tu palabra es la verdad. En tu palabra nos afirmamos y en ella creemos, pues es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La pones delante de nosotros para que, no importa, Señor Dios, lo torpe que seamos, no nos extraviemos. Creemos, Dios, que con ella podemos alcanzar la vida eterna. Pero si la aplicamos y la ponemos por práctica, si atesoramos tus mandatos, si obedecemos a tu voz, y hoy siendo obedientes queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, Señor Dios, por eso te pedimos que sea tu voz y no la mía, tu conocimiento y no el mío. Para así todos salir edificados de este lugar, sabiendo, Dios, que estamos caminando en la ruta apropiada, la ruta de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. En el comienzo de esta serie vimos cómo hay ciertas preguntas con respecto a la salvación que nos debemos hacer y que debemos trabajar sobre ellas, no dando por sentado algo o pensando que ya lo tenemos todo seguro. Y son preguntas que quizás a través de este viaje que estamos dando en esta escritura, en la carta de Juan, que comenzaremos a ver el día de hoy, quizás vamos a encontrar respuesta para ellas de alguna manera. Leíamos la semana pasada en la primera carta de Juan, en los versos del 1 al 4 del primer capítulo, que decía lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y eso lo veíamos la semana pasada y hablábamos de que Juan no nos está escribiendo como a alguien que escuchó unos hechos, como a alguien que le contaron lo que pasó, sino a alguien que vivió, caminó, estuvo allí. Incluso sabemos de su evangelio que se recostaba en el pecho del maestro, que él mismo se autodenomina el discípulo amado, que él tenía una cercanía con Jesús que a lo mejor los otros no tenían, porque Jesús se relacionaba con cada uno de manera diferente. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Él se relaciona con cada uno de nosotros de manera diferente. Es una forma diferente de que Dios nos habla a cada uno. La forma en que me habla a mí a lo mejor no es la misma en que te habla a ti. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que tiene esa individualidad con cada uno de nosotros. Así como cada uno de nosotros tiene una huella diferente. Imagínense la cantidad de huellas que Dios ha ido creando. Con cada ser humano que nace es una huella diferente. Eso es extraordinario, nada más de pensarlo es extraordinario. Es extraordinario. Pero también añade una responsabilidad a nosotros como seres humanos. Porque muchas veces hemos hablado de la huella como la forma de vernos como individuo único, que somos el único que tiene esa huella. Pero ¿qué tal si yo te digo que también eres el único que puedes dejar una marca de esa manera? Que también Dios te está diciendo, no solamente tienes una huella única, sino que vas a dejar una marca única en aquellos que estén cerca de ti.
Una marca que solo tú puedes dejar con tu huella. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, wow, ¿qué tipo de marca quiero dejar? Cuando miren la huella que les dejé, que solo yo puedo dejar a mis hijos, ¿cómo ellos van a verla? ¿Cómo ellos hablarán de esa huella? Y esto tiene mucho que ver con eso. Porque tiene que ver con cómo nosotros nos estamos aproximando a la vida cristiana. Y Juan, en esta carta, quiere que las iglesias en aquel momento, que ya mismo vamos a ver un poco del contexto histórico de la carta, estén seguras de lo que han creído, pero también que estén seguras que están caminando de la manera que se espera de alguien que ha creído. ¿Y cuántos saben que lo que se esperaba en el tiempo de Juan es lo mismo que se espera en el tiempo de hoy? Porque los escenarios pueden cambiar, las formas culticas pueden cambiar, los modelos pueden cambiar, la forma en que yo expreso mi alabanza puede cambiar, pero Dios no cambia. Y sus principios son desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso hablábamos cuando estábamos hablando de la serie de los 10 mandamientos. Establecíamos el principio de los mandamientos, era la ley de Dios, es lo que nos lleva a Cristo, es la guianza, es la guía, es el maestro, es aquello que nos hace ser más como Él. Así que comienza diciéndonos que Él hablaba siendo un testigo fiel, siendo un testigo ocular, siendo alguien que caminó del verbo de vida, del logos de vida, siguiendo la misma secuencia con la que habló en su evangelio. ¿Cuántos se acuerdan cómo comienza Juan el evangelio de Juan? En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo verbo habitó entre nosotros, se hizo carne, caminó con nosotros. Y él toma eso y en la primera carta, cuando le está hablando a las iglesias, vuelve a mencionarle para que una cosa vaya con la otra, para que sepan la historia que ya él contó en su evangelio y ahora él lo está recalcando de una manera fuerte. Que sepan que la vida estaba en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, dice el evangelio. Así que esa sincronización que Juan hace con el evangelio era para que supieran lo que habían creído, qué los había traído hasta aquí y cuáles eran las experiencias que él había vivido con el verbo de Dios, con Cristo Jesús caminando sobre la tierra. Así que no tenemos cualquier cosa en nuestras manos, tenemos una carta escrita por alguien que estuvo con el Señor personalmente. Solo piense en eso, no estamos hablando de alguien que lo escuchó en la historia, alguien que caminó con Él. Nos está llamando la atención con respecto a nuestra salvación. Esta carta fue escrita en los años 80 más o menos después de Cristo. Así que cuente cuántos años han pasado y cómo se preservó para que llegara a nosotros hoy y en el 2019 estemos predicando sobre ella, estemos hablando sobre ella. Solo piense en los años que han pasado y todavía es relevante y no ha pasado de moda. Muchas modas han venido y han pasado en esos años. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántos peinados diferentes? Miren mi peinado de hoy. Me tuve que peinar así porque como está haciendo calor, para que no me fuera a afectar mucho. ¿Cuántas cosas diferentes han venido a la vida del ser humano, especialmente en los últimos 60 años, que las grandes invenciones han surgido? El avión, el carro, todas esas cosas, la televisión, las redes sociales, el internet. ¿Cuántas cosas han cambiado
pero todavía esta escritura sigue siendo relevante a pesar que se escribió en el año 80 después de Cristo. Ahí usted ve el poderío de Dios en la preservación de su palabra. Y se considera una carta universal porque fue dirigida a varias iglesias, no a una en particular. Ahora, ¿qué es lo que pasaba por lo que Juan tuvo que escribir esta primera carta? Había unas fuentes gnósticas del gnosticismo fuerte entrando a la iglesia. Habían unos ataques enormes que venían a la iglesia a traer ideas diferentes. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es gnosticismo? Que pocos lo saben, pero muchos han escuchado de eso. Esa palabra no es ajena. Una cosa que yo les recomiendo cuando usted escuche algo que se repite, que se predica, que se dice, hay un amigo que se llama Google que le puede ayudar a encontrar la definición. Pero no se quede solamente con la aplicación de la palabra, sino que entienda la definición, porque así va a saber por qué se está predicando. Pero no se preocupe que yo le traje la definición, porque yo sabía que la mayoría no sabían lo que era gnosticismo. Y esa definición esto era una doctrina. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Eso es lo que dice el gnosticismo. Y esas eran las fuentes que estaban entrando a las iglesias cercanas a donde estaba Juan, y quién sabe a todas las iglesias existentes. Juan escribe esta carta, se cree, desde Éfeso, y le escribe a las iglesias que estaban cercanas a Éfeso. Pero quién sabe en todos lados. ¿Por qué? Porque hoy mismo estamos viendo cosas como esas. Hoy mismo estamos viviendo aspectos como ese. El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente, o sea, una mezcla total, creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente las platónicas. Es una creencia dualista, el mal frente al bien, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Y ese término griego, gnosis, significa conocimiento. Y esta gente estaba mezclándose entre el pueblo. Juan también ataca a los falsos profetas que entraban. En el capítulo 2, versos 18 y 19 van a ver que dice que han oído que vendrá el anticristo, mas yo digo que muchos anticristos han habido entre nosotros. Y ahí es que dice, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fuesen de nosotros, estuvieran con nosotros. Y no está hablando de la gente que se mueve de una iglesia a otra, que a veces algunos utilizan libremente el concepto y dicen, no, salieron de aquí porque no eran nuestros. O sea, no está hablando de eso. Porque alguien que se mueve de un lugar a otro puede tener diversas razones para moverse. Y muchas de ellas razones nobles, razones buenas, razones de propósito, razones de destino. No todo tiene que ser malo con respecto al movimiento de una persona de un lugar a otro. Ahí está hablando de gente que está en medio de la iglesia, pero nunca fueron creyentes. Su fin era el engaño. Su fin era estar allí como espías para dañar la iglesia, para traer ideas equivocadas, para confundir, para traer sus propias razones de ser, para querer ser ministros a sus propias fuerzas. Y eso no solo pasaba en el tiempo de Juan, eso todavía pasa hoy día. Eso no es algo nuevo, es algo que desde aquel tiempo está ahí, pero sigue pasando hoy.
Así que, dando esta pequeña introducción de la carta de Juan, vamos a entrar entonces a la temática, al desarrollo de esta serie, con la primera prueba que Juan le hace en esta carta a la iglesia. Y vaya conmigo al primer capítulo de la primera carta de Juan. Y vamos a tomar los versos 5 al 7 para trabajarlos el día de hoy y para ver cómo nos vemos ante el espejo de esta primera prueba que Juan nos presenta. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Wow. Así que aquí nos enfrentamos con la primera de las pruebas, de las marcas que debemos observar en el día de hoy y prestar mucha atención a lo que se espera de nosotros como creyentes y como gente salva de Dios. En el verso 5 nos dice: Dios es luz. Y los que estudiaron y estudian e interpretan un poco de la Biblia tienen dos posibles teorías con respecto a esa expresión de Juan. Dos posibles interpretaciones que se le da a esta expresión de Dios es luz. Pudiera estar hablando del Dios santo, en el cual no hay engaño, mentira, imperfección, ignorancia, pecado. No puede ser tentado del mal. Es puro y limpio son todos sus caminos. Pudiera estar queriendo decir esos atributos de Dios simplemente con decir Dios es luz. O también está hablando también con respecto a ciertas filosofías que habían entrado, que regían el pensamiento de algunos, que estábamos hablando ahorita, el gnosticismo. Estas filosofías hablaban de un Dios oscuro, lejano, el cual un cristiano común no podía conocer o entender. Solo con algún conocimiento elevado podrían llegar a conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Imagínense, esas eran las filosofías que entraban, y cuando un cristiano sincero y estaba tratando de servir a Dios, venía uno de esos gnósticos y le decía: no, pero es que tú no puedes llegar allá. Para llegar allá tú tienes que tener un conocimiento profundo de la revelación, de lo que dice las Escrituras, y más allá de lo que dice, tú tienes que pasar tantos años metido y meditando a ver si puedes llegar allá. Y estas fuentes estaban allí diciendo: no, porque para conocer la voluntad de Dios, mira, es algo difícil. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios así porque sí. Eso es, tú tienes que meterte tanto dentro de lo que es Dios y quién es Dios y cómo es Dios. Imagínese usted tratando de vivir una vida cristiana y que alguien le diga que no lo puedes hacer porque tu mente no da para tanto. Porque Dios es un Dios lejano, está por allá, lejos. Es algo secreto, algo oscuro, algo que es difícil de alcanzar. Entonces Juan tiene que decirle: no, espérate un momentito. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Algunos llegaron a pensar y a expresar en aquella época que lo que peca es el cuerpo, pero el alma no. Eso parte de esas filosofías que estaban entrando. Un cuerpo que peca, pero el alma se queda sin pecado, por eso no es nada si tú pecas. Puedes practicar el pecado y ser salvo al mismo tiempo. A esas conclusiones llegaban algunos. Así que lo que vemos hoy no es nada nuevo.
Desde el año 80, estas problemáticas estaban dentro de la iglesia. Pero Juan le contrarresta las teorías con esa expresión: Dios es luz y en Él no hay nada oculto. Todo lo podemos saber de Él, lo que le agrada y lo que no. ¿Por qué? Porque el que está hablando caminó con el verbo de vida. De primera mano estuvo allí. El que está hablando no estaba ausente de defectos. Y veía cómo el Señor los manejaba con Él. El que está hablando, en un momento dado quería sentarse a la derecha y que su hermano se sentara a la izquierda del trono. El ego se le subió y el Señor lo manejó con paciencia y le tuvo misericordia. Así que el que está hablando no está ajeno a las situaciones de la vida diaria, de lo que nosotros podemos tener, de las debilidades que podemos presentar, pero al mismo modo sabe cómo el Señor las manejó con Él. Así que Él expresa esto de un lado de un conocimiento que muy pocos en la época que ya se escribe esta carta podían decir. Porque los que habían andado con Jesús, prácticamente todos habían ya muerto. Él caminó con Jesús, la imagen visible del Dios invisible. ¡Wow! Esa oportunidad no la tiene todo el mundo. Por eso dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿cuál es esta primera prueba que Él nos hace y nos trae al conocimiento? Fíjense que en el verso 6 dice: si decimos. ¿Qué significa eso? Que yo estoy diciendo algo sobre mí. Si decimos, yo estoy afirmando algo como verdad. Es una confrontación directa que nos pone al descubierto con lo que decimos y con lo que somos. Que lo que decimos y lo que hacemos tenga consonancia. Si decimos que tenemos comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Y cuántos de nosotros decimos que tenemos comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros caminamos ese camino? A lo mejor no utilizamos esas palabras. No decimos yo tengo comunión con Dios. Pero podemos decir yo soy hijo de Dios. Yo sirvo a Dios. Yo camino con Dios. Yo estoy con Dios. Pues si decimos expresiones como esas y andamos en oscuridad, wow. Fíjense que comunión se pudiera ver como una palabra compuesta. Unión y común. Común, unión, una unión común. Pero no solamente es una unión común, es un grado de revelación y de relación muy alto. La palabra griega que está ahí es koinonía. ¿Cuántos han escuchado koinonía? Es una palabra que la hemos escuchado, pero quizás la usamos libremente o la usamos ligeramente, no en el contexto con la fortaleza que esa palabra conlleva. Porque la palabra koinonía en su definición puede querer decir lo que se comparte en común. Lo que se comparte en común. Puede también hablar de sociedad. Somos socios. Y hay una palabra en el hebreo, porque la palabra comunión la encontramos en el hebreo también, en el Antiguo Testamento. Y la palabra hebrea es sode. Y esta palabra va más allá en la relación, dice confidente, amigo, parte de un círculo, un secreto, una compañía.
Así que es un nivel de relación al punto que el uno se parezca al otro. A ese nivel Dios te quiere llevar. Ese es el nivel de comunión que Dios busca tener con nosotros y nosotros con Dios. Que tengamos cosas en común, ser santos como yo soy santo. Wow. Así que cuando meditamos en estas definiciones y vemos las palabras con un poquito más de detalle, ya cuando digamos, yo soy siervo, yo soy hijo, yo tengo comunión con Dios, vamos a pensar qué tan cercano estamos de Dios o qué tanto nos parecemos a Dios. ¿Qué nivel de sociedad estamos llevando? Cuando yo tomo las decisiones, ¿cómo las estoy tomando? Estoy consultando a aquel que entró en mi vida para caminar conmigo. ¿O estoy tomando la decisión y después espero que Él resuelva? Porque así andamos muchos de nosotros, como estamos en Cristo, tomamos decisiones a la ligera y luego esperamos que Él nos resuelva todos los problemas en los que nos metemos nosotros. Y después queremos que sea instantáneo. No, que lo resuelva ahora. Porque yo estoy pasando esta pesadilla y la tiene que resolver ahora. Y Dios es buenísimo porque aún así nos ayuda a resolverlo, pero no en el tiempo nuestro. Porque tenemos que aprender, tenemos que crecer. Tenemos que ser confrontados con esta verdad que si yo tengo comunión con Él, yo voy a andar contando con Él en todo lo que yo haga. Porque Él es mi compañero fiel. Él va en el camino conmigo. Él es mi amigo, Él es mi confidente, Él es mi compañía. Esa comunión tiene que ser así, cerrada. Por eso Dios habla en Amós 3:3. Y le dice a Israel, antes de llegar al 3, le dice, solo ustedes me conocieron a mí. Solo con ustedes yo hice una relación. Pero después le dice, pero andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En cierta forma les está diciendo, yo no puedo caminar con ustedes ya porque no estamos en acuerdo. Ustedes van en una dirección y yo voy en otra. Y Dios busca que caminemos en la misma dirección con Dios. Por eso es que me llama mucho la atención la experiencia de Enoc, que dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. Y fue traspuesto para que no hubiera muerte. Era tanta la cercanía de Enoc con Dios que Dios decidió llevárselo ahí mismo con Él. En ese compañerismo, en esa comunión. ¿Estamos aquí? Así que ese es el nivel de comunión que Dios espera de nosotros. Por eso que Juan hace un contraste ahora de decir que tengo comunión con Dios y de cómo camino. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, andamos en tinieblas. ¿Y qué quiere decir andar en tinieblas? Si nuestro estilo de vida está en continua oscuridad y no somos guiados por lo que la palabra dice acerca de Dios y su voluntad. O sea, si continuamente yo estoy haciendo mi voluntad y no la de Él. Si continuamente yo estoy tomando las decisiones como mejor me parece y no como Él me ha dicho. Si yo no estoy buscando el consejo de Dios para todas las cosas que hago. Yo estoy viviendo independiente de Dios, pero diciendo que camino con Dios. Y eso no es congruente. Eso no pega una cosa con la otra. Cuando yo busco más las cosas de este mundo y no la pureza y la consagración a Dios. O sea, yo quiero vivir una vida cristiana, pero yo quiero vivir la vida cristiana de la manera más fácil que se me sea posible. Con el mínimo de sacrificios.
con el mínimo de entrega. Y si no incluye ayuno, mejor, porque así puedo comer todo el tiempo. Me voy a buscar un lugar donde me digan que ya no se tiene que ayunar y ahí me voy a congregar. Y diezmar, ni se mencione. Ay, le pisé el callo a alguien, perdone. No fue mi intención. Es una vida cristiana sin responsabilidad. Entonces digo, soy cristiano, tengo comunión con Él, soy cristiano, pero vivo como quiero. Eso es lo que Juan está diciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, que muchas veces oímos tinieblas y decimos, wow, eso es que tiene que estar ahí arrastrado por las cunetas, en una vida... No. Andar en tinieblas es andar lejos de la luz. Porque ¿qué es la tiniebla? Es más, ¿usted ha escuchado que la oscuridad no existe? La realidad es que la ciencia lo dice, no existe, no hay forma de medirla. Tú no puedes medir la velocidad de la oscuridad. Porque la oscuridad es ausencia de luz. Y mientras más me alejo de la luz, más oscuro estoy. Mientras más me acerco a la luz, menos tiniebla tengo. Así que andar en tinieblas es simplemente andar lejos de la luz. ¿Y quién dice el escritor que es la luz? Cristo. Lo dice en su evangelio, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Sin esa vida, sin Él, sin Cristo, el hombre está en tinieblas. Pero muchas veces decimos que estamos en Cristo, pero estamos caminando lejos de Cristo. Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestro proceder, con la manera en que tratamos al prójimo, con la manera en que tratamos a la gente, con la manera en que nos con la manera en que nos comportamos en el trabajo. Si ponchamos a tiempo, si no ponchamos. Si después que ponchamos, entonces leemos el periódico. Si la gente está esperando un buen servicio y le damos un servicio malo. Si la gente espera 8 horas de trabajo nuestras, que son por las que nos pagan, y le damos 5. Porque esto es para 40 años. La conducta cristiana es donde quiera que estamos. No puede ser, no podemos tener una divergencia. O somos o no somos. Pero decídete. Porque al final no vas a poder ir delante del Señor a decirle todas las veces que te congregaste, todos los años que oraste, todas las ofrendas que diste, y nunca estuviste cerca de Él. Porque Él mismo lo dice. En aquel día vendrás delante de mí y dirás, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos, fuimos a las naciones. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca tuve comunión contigo. Nunca te conocí. Yo no quiero ser de esa lista. No, yo quiero ser de la lista que le diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Yo quiero alcanzarlo. Si yo estoy aquí hoy predicándoles este evangelio, si llevo desde que me reconcilié con el Señor congregándome, haciendo todo lo que hago, lo hago porque creo en la esperanza que tengo. Creo que hay una vida eterna. Creo que hay una salvación. Creo que el que murió en la cruz del Calvario también resucitó y viene otra vez por la iglesia. Creo en su segunda venida. Creo en vivir con Él eternamente. Creo estas cosas y por eso, por ellas, yo voy a perseverar. Y haré lo que tenga que hacer para lograrlo. Y no puedo tener un mensaje que de labios diga una cosa y de acciones diga otra. ¿Sabe cómo? Que eso lo hacían también los fariseos en el tiempo de Jesús.
Y en el tiempo bíblico. Es más, en una ocasión Dios le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay una cercanía de corazón a corazón, no hay una cercanía del todo. Y el mandamiento me dice que yo tengo que amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Todo mi ser, todo lo que soy tiene que estar envuelto en esta relación. Yo no puedo estar dividido en la relación. Decir, yo solamente le voy a entregar a Dios esta parte de mí, porque la otra parte de mí va a seguir disfrutando de los placeres y las cosas de esta vida. Esta parte es para Dios, pero esta parte es para yo disfrutarla aquí mientras vivo aquí. Porque Dios te viene a decir en esta mañana: o es todo o es nada. Porque Él se comprometió completo. Él no dio la mitad de su vida. Él no derramó la mitad de su sangre, la derramó toda. Él no solamente llegó allá con la cruz en el brazo y de allá dijo: no, pues ya, hasta aquí llegué, cargué la cruz, la corona de espinas fue suficiente, la bofetada de los guardias fue suficiente, los latigazos fue suficiente, no me van a clavar en la cruz. Yo creo que con eso hice mi parte. Y muchas veces nosotros estamos así. Negociamos la relación con Dios. No, yo creo que hasta aquí está bien. Yo voy martes, viernes y domingo a la iglesia y yo creo que eso es suficiente. El resto de la semana la vivo como quiero. Yo hago estas cosas, yo cumplo con esto, yo oro. Y lo resto lo hago como quiero. Y Dios te viene a decir: no, o es todo o es nada. O te comprometes como yo me comprometo contigo, o no hay pacto. Y recuerden que Él lo hizo primero. Ya Él lo demostró. Él no está esperando que tú hagas algo para Él hacer. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando los 10 mandamientos? Él no está esperando que los cumpliera para liberarlos. Él los liberó y después se los dio. Él siempre lo hace primero. Por eso es que lo tenemos que amar, porque Él nos amó primero. Y en esta relación nos tenemos que comprometer con todo lo que somos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles delante de Dios. Todo lo que somos tiene que estar siendo presentado a Dios. Es una relación completa. Lo que pasa es que en una sociedad donde aún al matrimonio se llega con resistencias. O sea, la cantidad de matrimonios que yo he visto que cada uno guarda sus cosas. Yo estoy dispuesto a entregar hasta aquí, pero esto me quedo yo porque eso es mío, eso es mi espacio. Si tú entraste allá adentro, eso es todo de todo. Ahí se mezcla todo. No, porque yo tengo que tener mi cuentita de banco por si acaso, porque yo no sé si él la maneja bien. Es cuentas de banco separadas, hasta el baño separado. Yo tengo mi baño y él tiene el de él. Tengan cuidado, porque ese grado de relación no trae la comunión, la intimidad que Dios espera de un matrimonio. Y la Biblia dice que los dos serán uno. Pero como estamos en una sociedad, una cultura y una tradición donde todas estas cosas se comienzan a ver como normales, las comenzamos a aceptar y así mismo pensamos que nuestra relación con Dios tiene que ser igual. Y comenzamos a relacionarnos con Dios de la misma manera en que nos relacionamos con la esposa, nos relacionamos con el otro. Y tenemos que comenzar arreglando las relaciones internas, las que vemos, para poder entonces entender la relación que tengamos que tener con el Padre. Porque se ve afectada, créanme, cuánta gente no puede ver a Dios como Padre simplemente porque tuvo una mala figura paternal o porque no la tuvo. Se les hace difícil entender el amor de Dios como Padre porque no hubo un Padre en su vida, o sea que no saben, no tienen un referente de eso, no tienen un punto de partida para poderlo entender. Y Dios hoy nos está llamando la atención y está diciendo: no digas que tienes comunión conmigo y sigues caminando como tú quieres y sigues haciendo lo que tú quieres.
y sigues viviendo como tú quieres. Y te sigues comportando como tú quieres. Porque el que tiene relación conmigo es como yo, luz sin tiniebla. Luz sin tiniebla. Y fíjense que no habla de momentos de debilidad que nos llegan a todos, que pueden afectar en algún momento nuestra vida. Y a veces hasta contradice lo que Dios nos está pidiendo. Esos momentos de debilidad nos pueden llegar a todos. Y aún así Él sigue ahí con nosotros. Él está hablando de la práctica continua, de mi manera de vivir continua, de que hago caso omiso a las señales, que puedo venir un domingo y recibir un buen mensaje y el lunes ya se me olvidó y sigo viviendo igual. Eso no es tener comunión con Él. La comunión con el Padre es 24/7. Porque aun cuando dormimos, el Espíritu sigue ahí conectado con Él. Y sueños gratos vendrán de parte de Dios. Y Dios te hablará en los sueños y te hablará, te dará dirección. ¿Sabes cuántas veces Dios a mí me ha hablado en los sueños mientras estoy dormido? O me levanta durante la noche para decirme algo. Porque la comunión no se acaba cuando yo me voy a dormir. No, es que esto es una unión que no se separa. Siempre y cuando caminemos hacia la misma dirección. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y se mantiene ahí, en medio de tus sueños, en medio de la quietud. Y aún en el tumulto del día y en el trabajo, en el tapón, en el mall, en el restaurante, en todo, esa comunión no se separa, porque estás caminando en la dirección de Dios. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que saben que Dios está en todas partes. Los que reconocen la presencia de Dios donde quiera que están y que Dios los está mirando. Y por esa razón se comportan como Dios espera. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, su comunión íntima es con los justos. Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros, con los que Él ha justificado. Es más, esta comunión se refleja en la forma en que yo manejo mis relaciones con los demás. En el verso 7 de esa primera carta, del primer capítulo, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. ¿Por qué habrá comunión? Porque los dos estamos en luz. Así que no hay nada que se disipe con mi luz. Tú no tienes tinieblas que se sientan manifiestas ante la luz que yo cargo, sino que tú cargas luz, yo cargo luz. Hay comunión. Y esa comunión unos con otros provoca lo que dice luego. Dice: y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es una acción continua, porque de eso vamos a aprender en otra de las pruebas que él hace en esta carta. Pero esa es la acción continua de la sangre de Cristo. Es poderosa la sangre de Cristo. Nos limpia
de todo pecado. Pero primero debemos asegurarnos de que andamos en luz. O sea, que andamos en Cristo. Es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de examinarnos. Decimos que somos cristianos, como dice el bumper sticker. Si eres cristiano, que se te note. El problema es que no nos han dicho cómo lo hago notar. Porque todos nosotros tenemos opiniones diferentes de cómo es ser cristiano. Y ahí es donde está la circunstancia de lo que es tradición, cultura, opinión. Pero lo que quiero que se lleven en esta serie es lo que dice la Biblia, que es ser cristiano. Y comiences a añadir a tu vida estas virtudes para que entonces sí se te note lo que es ser. Y no seamos ligeros en nuestra relación con Cristo, sino que seamos intencionales en esta relación, porque yo quiero tener comunión con el Padre y con el Hijo. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 al 18, el apóstol Pablo escribe una escritura que se ha utilizado mucho también cuando se habla de matrimonio, de pareja. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo impuro, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el nivel de relación del que camina en comunión con Dios. Ese es el nivel de relación de aquel que intencionalmente busca relacionarse con Dios y quiere que Dios se relacione con él. Él es tu Padre. En Cristo fuimos hechos hijos, pues vivamos como hijos. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y le dice más: porque estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es tu nivel de comunión con Dios? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Fíjense que Juan no es liviano en su expresión, sino que categórico dice: somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque él estaba atacando una problemática fuerte. Él está hablando de un evangelio puro, lo mismo que predicamos nosotros.
Y hay cosas que no se pueden tomar livianamente. Y las verdades del Evangelio se tienen que hablar como el Evangelio las establece que se hablen. Así que ponte sobre tus pies. Ya con esto estoy terminando. Procuremos la comunión con Dios. Procuremos andar con aquellos que nos ayuden a alcanzar esa madurez en Dios. Aquellos que puedan tener metas comunes, afines con nosotros. Sí tenemos que ganar a los impíos, sí tenemos que traerlos al Evangelio, sí nos tenemos que relacionar con ellos para poderlos alcanzar. Todo eso lo tenemos que hacer. Pero no podemos andar con ellos porque no tenemos acuerdo. Sino tenemos que presentarles y mostrarles el camino, demostrárselo. Y la única manera en que lo podemos hacer es si caminamos con Dios, en comunión con Dios. Para que entonces puedan ver con quién yo ando. Y dicen por ahí, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Si yo ando con Dios, me dirán, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres de Dios porque andas como Dios. Porque hablas como Dios. Pedro anduvo con Jesús tanto que cuando lo trató de negar, le dijeron, sí, tú andabas con Él porque tú hablas como Él. Y él, para poderlo demostrar, comenzó a hablar malo. Y estamos hablando de Pedro antes de que viniera sobre él el Espíritu Santo. Imagínese a Pedro cuando fue investido de poder de lo alto. De ese espíritu que usted y yo ahora tenemos. Pero ellos tuvieron que esperar en ruego, en oración y en súplica. Cuando Pedro hablaba, los demonios corrían. Cuando él caminaba, su sombra sanaba a los enfermos. Porque estaba andando en comunión con Dios. Y lo que es Dios estaba en él. Y puede estar en ti. Lo único que tiene que dejar de ser una expresión para hacer una acción. Tiene que dejar de ser un decir para hacer un vivir. Tiene que dejar de ser una tradición para hacer una convicción. Y hoy es tiempo de tomar tu decisión. ¿Seguiremos diciendo que somos o comenzaremos a ser? Decir que soy y ser son dos cosas muy distantes. Si yo les digo que yo soy Superman, ¿lo creen? Nadie. ¿Por qué no lo creen? Porque no me han visto volar, porque no ven la capa, porque no puedo levantar este púlpito con un dedo. Entonces, ¿por qué piensas que la gente va a creer que tú eres cristiano? Simplemente porque lo dices. La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe y tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. En ella nos afirmamos hoy. En ella creemos. Wow, Dios. ¿Cuánto nos falta? Pero con tu ayuda lo alcanzaremos. Porque bien lo dices ahí en la carta a los Filipenses, en ese verso del capítulo 2, verso 12, que continúa en el verso 13.
Pues eres tú el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Una vez entendemos y comenzamos a caminar, sabemos y estamos seguros de que tú nos vas a ayudar, de que tú vas a poner las cosas en el lugar correcto, pero depende de nosotros hoy la decisión de caminar, la decisión de ser, más allá de una mención, más allá de identificarnos con una u otra religión. Es ser, es que se note, es que se vea, es que se sepa. Queremos ser sal de la tierra, queremos ser luz del mundo, pero como único lo podemos ser es estando cercanos a ti. Hoy, Señor Dios, te pido que escudriñes la mente y el corazón de los que estamos aquí. Escudriñanos, oh Dios, examínanos, ve nuestro corazón y si hay algún camino de perversidad, guíanos, Señor. Si hay tinieblas en nosotros, guíanos, Señor. Si hay oscuridad en nuestros corazones, guíanos, Señor, porque queremos ser tus embajadores sobre la tierra, tu imagen. Queremos caminar en tu nombre, Señor, para que en tu nombre sean hechos milagros, prodigios, señales, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Gracias, Dios,